este día? Amén. Para mí es un privilegio pues, estar en este lugar, el cual, por la misericordia de Dios, la hermana Mary me dio esa oportunidad y el pastor Luis Hernando. Yo quiero que nos pongamos de pie, le demos un aplauso al Señor porque nosotros no somos dignos, pero Él sí es digno de toda pleitesía, de todo imperio y de toda majestad, porque nosotros no merecemos eso, pero Dios sí lo merece, porque Él es único y verdadero. Y hoy yo traigo una palabra, yo traigo un mensaje, el cual también lo he vivido, y por eso quiero que en el nombre de Cristo Jesús ustedes sean edificados. Como decía la pastora, mi testimonio pues desafortunadamente para poder llegar a los pies del Señor fue por una prueba, fue por un momento difícil, fue por una circunstancia en la cual Dios no quiere que usted y yo vivamos, pero a causa de la desobediencia nuestra nosotros tenemos que llegar, y es la única manera que Dios permite para poder conocerlo a Él, porque como dice la palabra del Señor, que nosotros somos como el caballo y como el mulo, sin entendimiento, porque tenemos que ser sujetados con cabestro y con freno, si no, no nos acercamos a Él. Y es verdad, la palabra de Dios es real y no miente, y es la única manera de que usted y yo verdaderamente le sirvamos al Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor hoy en el capítulo 10 de Mateo, el cual es una palabra, yo sé que va a ministrar sus vidas, al igual que también lo ha hecho conmigo. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Mateo capítulo 10, versículo 32 al 38. Gloria a ti, Señor. Qué lindo eres, Señor. La gloria de Dios está en este lugar. Amén, gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor: a cualquiera pues, ¿ya lo tienen todos? Amén. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, en tu santo nombre, Padre. Glorifica tu palabra, Señor, tu palabra es verdad. Señor, queremos que en este día, Padre, los que estamos aquí, Señor, salgamos edificados, Señor, y ministrados, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Dios, y afina nuestro oído, Señor, para oír, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, yo le puse como tema: el fuego de Dios nos purifica. Amén. Amén. Entonces, mi testimonio es, pues, yo estuve en un mundo, pues, lo que se oye bastante y que es como muy anhelado por la juventud, y no solamente por la juventud, también por toda clase de personas, porque ahí no hay estatus. Estuve en el mundo pues del narcotráfico, me inicié como a los 24 años y pude pues adquirir como fuerza y poder en ese mundo, pero por la gracia de Dios y la misericordia de Él alcancé a caer a la cárcel, que fue una oportunidad que Dios me dio, porque quizás muchos no la tuvieron, y esa fue una oportunidad para que pudiera conocer del Señor.
Cuando fui sorprendido por las autoridades, fue algo terrible, porque quizás en esa oportunidad no podía entender. De pronto quizás me creía de pronto bueno, quizás creía que lo que hacía estaba bien, y como dice la misma palabra, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Y pues a mí todo me parecía bien, pero delante de los ojos de Dios todo estaba mal. Y por eso yo quiero que a través de esta palabra el Señor les fortalezca como persona, como cristiano, porque si no pasamos por el fuego no podemos ser edificados. No sé si de pronto ustedes sepan que el diamante, para poder ser la piedra preciosa que es, tiene que pasar por una temperatura muy fuerte. Amén. Si no, no puede ser esa piedra tan anhelada por todo el mundo, ¿verdad? Así somos nosotros. Y la palabra del Señor nos enseña y nos lleva que para poder nosotros caminar con el Señor vamos a ser probados. El mismo Señor fue probado, y si Él fue probado, usted y yo también vamos a ser probados. Pero cuando estamos en la prueba, eso es duro. Y hay algo aquí, que la prueba es necesaria. El apóstol Pablo dijo en Hechos 14, versículo 22, hablándole a los feligreses, hablándole a las iglesias, que era necesario que a través de muchas tribulaciones pasáramos y entráramos al reino de Dios. O sea que no es fácil que usted y yo podamos llegar a la meta final. Todos empezamos una meta. Usted un día se convirtió al Señor, yo me convertí al Señor en una prueba, y qué bueno, y llegamos y creemos que ya cuando conocemos al Señor todo está bien. Creemos que cuando llegamos al Señor nuestra vida va a ser color de rosa. No, hay unas pruebas las cuales usted y yo vamos a tener que pasar. Y por eso la misma palabra dice, o el Señor le está hablando a los discípulos, porque los está enseñando, y les dice que si ellos lo confiesan a Él, Él también los va a confesar. Y esta es la prueba donde tú y yo vamos a estar metidos, porque puede pasar el momento o llegar el momento donde tú y yo le negamos al Señor. ¿No le ha pasado a ustedes de pronto que han negado al Señor en algún momento? Amén. Sí, nos ha pasado. Porque la prueba puede llegar en muchas maneras, en muchas circunstancias. Pero la prueba es de gran provecho. La prueba es para algo mejor. Y cuando tú te paras verdaderamente en el cimiento que es Cristo, entonces tú vas a estar convencido de lo que pase, no te va a derrumbar. Y yo quiero llevarlos a Daniel en el capítulo 3, en el versículo 14. Daniel 3, versículo 14. Porque aquí vemos un ejemplo grande de unos hombres de fe, unos hombres que creyeron al Señor, unos hombres que entregaron la vida a Dios, unos hombres que no vieron lo que usted y yo estamos viendo hoy. Ellos venían por fe, caminando por fe. Ellos creían que lo que esperaban, todo era por fe. Y vemos aquí que le llegó la prueba en aquel lugar. Porque si a usted le dicen, te voy a dar 1.000 millones, pero para que le sirva al diablo, de pronto usted y yo vamos a ser tentados. ¿Para dónde cogemos? Ay, tengo una necesidad, yo quiero tener un carro, yo quiero tener esto, yo quiero tener aquello, y va a ser probado. Estos hombres aquí fueron probados. Y dice la palabra del Señor
Aquí en Daniel 14, habló Nabucodonosor, les dijo: ¿es verdad, Sidra, Misael y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego, ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? ¿Qué Dios habrá que lo libre de su mano? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Vamos a pararlo ahí un poquito. No es necesario que le respondamos sobre este asunto. Cuando ellos le respondieron, estaban convencidos plenamente que Dios era su único a quien podían postrarse y rendirle culto y rendirle pleitesía. Pero aquí había un problema, que si ellos no lo hacían de hincarse o arrodillarse a adorar la imagen del rey, iban a tener grandes problemas. Así es la vida de nosotros. Cuando yo conocí del Señor, empecé en las dos aguas. Allá en la cárcel era, en la mañana iba a la iglesia y luego me ponía a jugar el parqués, el dominó y a jugar, y las preocupaciones: ¿qué será? ¿Que mi esposa dónde está? El dinero que yo dejé allá, ¿qué va a pasar con eso? Y la preocupación y todo esto. Y así pasaron 14 meses ahí en la prisión. Iba en la mañana, cantábamos, orábamos, reuníamos el personal, pero verdaderamente no había una entrega. Pero Dios sabe, y sabe que tenemos que pasar por una prueba para poder que el hombre se afirme en el Señor. Y la prueba aquí se inició más fuerte, porque luego me llevaron para Estados Unidos. En Estados Unidos ya me ofrecieron un tiempo. El tiempo era de 10 años hasta 30 nos podían dar. Hermano, y con 30 años ya tú estás arreglado. Ya con 30 años ya, ¿para qué más, verdad? Pero yo entendía ya de que tenía que buscar del Señor, que era el único que me podía ayudar. Entonces me solté en las manos de Él. Comenzó el proceso. Y ya el abogado que contraté me robó la plata, me hizo culpable, me dieron 17 años y medio, me dejó abandonado, pero de repente apareció una doctora cubano-americana, y esta mujer fue muy bien y me organizó mi caso y miró y me dijo: oye, pero ese abogado loco, ¿qué hizo? Si yo te cojo desde el principio ya te hubiera sacado de aquí. Bueno, entonces empecé a meterme con el Señor, a meterme. Como ya el abogado me había hecho el arreglo por los 17 años y medio, no había nada que hacer. La doctora me dijo: Hernán, hay que firmar y seguir peleando. Me hice culpable, me mandaron para prisión. Llegué a la prisión, allá encuentro una iglesia, pero vean, en fuego. Unos hermanos que estaban haciendo 10 años, 5 años, 15 años, 27 años, 20 años, 22 años. Bueno, pero encuentro que aquellos hombres que están allá adorando al Señor, nada los preocupaba, porque ellos estaban en la presencia del Señor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Allá no se veía tristeza en los hermanos. El que más años estaba haciendo, el rostro le resplandecía. El rostro de él era un rostro totalmente hermoso, y era un hombre que se había entregado al Señor, y él era el ministro de la alabanza, y nada le preocupaba. 27 años, yo llevaba 17 y yo estaba bien preocupado porque era mucho tiempo para mí. Yo apenas tenía 35 años, había dejado unas niñas, había dejado mi esposa, había dejado plata, había dejado todo. Estaba convencido que los amigos míos quizás de pronto me iban a ayudar,
que personas en que confiaba me iban a ayudar, pero la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Aleluya. Amén. Y eso fue así, la palabra es real. Pero yo inicio la etapa nuevamente ahí de meterme con Dios. Allá habían estudios bíblicos, allá habían estudios de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, culto los sábados a mediodía, culto los domingos, cultos los lunes, culto los martes. O sea, me metí en el río del Espíritu, y cuando tú te metes en el río del Espíritu, entonces tú comienzas a glorificar a Dios, comienzas a exaltar a Dios, se olvida de las pruebas, se olvida de todo lo que está pasando, y entonces usted es una persona que vive en las aguas totalmente. Y como dice el Señor, que todo el que cree en mí, dice que correrán sobre él ríos de agua viva, y comenzaron a correr ríos de agua viva sobre mi vida. Y entonces ahí fue donde Dios empezó a glorificarse en mi vida, comenzó Dios a mostrarse, a manifestarse. Pero la prueba es provechosa, hermano. De pronto no entendemos. Y aquí vemos que cuando Sidram, Misá y Abednego no obedecieron al rey, el rey dijo, vamos a mandar al horno de fuego. Pero ellos dijeron, al Dios que nosotros le servimos, Él nos librará. Y si no, sepa, rey, que tampoco nos vamos a postrar ante tu imagen. Y esto fue notorio para que ese mismo rey se estremeciera, porque ahora vamos a ver por la palabra. Y dice aquí en el verso 17, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sidram, Misá y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Hermano, cuando nos alineamos a la voluntad de Dios, no importa cuánto el horno se haya calentado, sean 7 veces más, sean 14 veces más, pero si tú estás alineado en medio de la prueba con el Dios Todopoderoso, sepa que usted la prueba la va a pasar. Amén. Sepa que yo la prueba la voy a pasar también, hermano. Y hoy quiero decirle que aunque la prueba duela, tú sabes que un árbol, cuando lo empiezan a podar, le quitan las ramas que no sirven. ¿Para qué se las quitan? Para que el árbol crezca, para que el árbol se forme. Así somos nosotros también en la palabra, en el evangelio, porque la Biblia dice que árbol que no da fruto es cortado, y que el árbol bueno no puede dar frutos malos, y el malo no puede dar frutos buenos. Así somos nosotros también, y por medio de esta palabra nosotros vemos lo maravilloso que es Dios. Si estos hombres acceden a adorar a la estatua del rey, estos hombres pierden la bendición, pierden el testimonio, pierden lo que Dios tenía para ellos. Pero yo quiero decirles que Dios en medio de la prueba no te va a dejar abandonado, no te va a dejar avergonzado, hermano. Y le quiero decir algo, porque el testimonio de pronto es muy largo. Resulta que, porque mi prueba grande no fue allá. Cuando yo estoy en la prisión y los 17 años y medio, allá hay un lugar que llaman El Hoyo, me mandaron 40 días, ahí estuve ayunando 7 días sin comer nada ni tomar agua. Y una noche yo tuve un sueño y se me abrió la Biblia en par, y se me enfocó en un versículo que yo le había clamado al Señor. Jueces 2:18 dice que cuando el pueblo desobedecía a Dios, Dios lo entregaba en manos del enemigo. Pero cuando el pueblo se arrepentía, entonces Dios le levantaba jueces a favor de él. Y sabe una cosa, que la prueba muchas veces viene también por causa de la desobediencia nuestra. Es que por la desobediencia, porque no queremos obedecer. Y yo sentí en ese sueño, allá en el hoyo donde estaba, no podía ver el sol, no podía ver nada, solamente me llevaban la comida por una ventanita así. No sé si han visto en la televisión que le pasan la comida así por un... Sí. Y ahí está día y noche, y de repente lo sacan a bañarse los 2 días, se baña y vuelve y lo entran, y ahí hasta que lo saquen de ahí por el tiempo que le hayan estipulado. Pero hermanos, yo cuando estaba ahí en eso comencé a alabar al Señor. Yo duraba de rodillas desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche
orando y clamándole a Dios, y yo cantaba alabanza y los mexicanos se burlaban. Hay unos mexicanos porque son muy idólatras, hermanos. Y entonces, estando ahí, a los 40 días, salgo yo de ahí, y cuando salgo, llamo acá y me dicen, oye, que te rebajaron el tiempo, de los 17 me lo han descontado a 80 meses. Ya llevaba 60 meses, me quedaban 20 meses. Hermanos, eso fue grande para mí. Amén. Y ya el tiempo que me quedó fue algo que yo creo que ni antes ni afuera he podido vivir unos tiempos tan maravillosos con el Señor, porque me dediqué a servirle al Señor allá, mientras acá afuera me esperaba algo más terrible que lo que yo vivía allá. ¿Usted no ha visto que a veces cuando uno está en la prueba suceden cosas extrañas? O sea, como que usted se pregunta, ¿y por qué está pasando esto? O usted dice, pero yo qué mal hice, o yo soy bueno, ¿sí? Pero la palabra del Señor nos enseña en 1 de Pedro capítulo 4 verso 12, dice que, hermanos, no se sorprendan por la prueba de fuego que os viene sobre vosotros, como si algo extraño estuviera aconteciendo. Y de verdad, cuando usted está en la prueba, algo sucede, no sé, usted como que se pregunta, o yo me pregunto, pero ¿por qué me está viniendo esto? ¿Qué está pasando? Cierto, pero Dios nos está preparando para algo más grande, para algo más maravilloso, para algo más precioso. Amén. Porque dice, ahí mismo dice el Señor, dice que los enemigos tuyos van a ser los de tu propia casa. Amén. Y esto es algo real porque yo lo he vivido. Y entonces cuando me rebajaron el tiempo, duré 2 años allá y alababa al Señor y lo glorificaba. Y vea, fue algo que yo nunca pude vivir ese tiempo. Yo creo que ni antes, con todo lo que tenía, ni después que salí. Eso era algo maravilloso. Allá nosotros teníamos unos sueños que Dios nos daba. Nosotros vivíamos 24 horas, o sea, 7:24, hasta el último día que salí. ¿Por qué no quiero hablar tanto de lo que estuve allá? Porque es que la prueba más grande era afuera. O sea, Satanás me estaba esperando afuera para darme con palo, para darme con piedra, para darme con machete, para darme con bala, para darme con todo. Hermano, yo salí de la prisión con casi 6 años de cárcel. Y salí, yo vine aquí donde la hermana Mary, di el testimonio. Pero me esperaba una prueba más terrible de lo que yo vivía allá. La prueba aquí era fuerte. Yo la ignoraba. Pero gracias a Dios me preparé allá. Porque si no vengo preparado en esa manera, vea, estuviera nuevamente. O sea, no sé dónde estuviera. Porque la prueba aquí fue más fuerte. El horno aquí se calentó, yo creo que 20 veces más. Porque cuando sale y te das de cuenta de lo que pasó afuera. Ay, papá, se robaron la plata por allá. Ay, mi suegra se cogió aquello. Ay, mi cuñado se cogió aquello. Y comienza el diablo a trabajar en tu vida. Comienza el diablo a trabajar en mi vida en ese momento. Hermano, pero como lo dice la palabra, el Señor dice, si tú me confiesas, yo no te voy a abandonar. Y algo terrible porque que me iban a matar, que aquel se cogió tanta plata, hermano, y eso duele, porque cuando a ti te quitan algo duele. Y el diablo comienza a llenarte de pensamientos, comienza, pero tú tienes amigos allá, búscalos, busca aquel que se te ayuda. O sea, hay tantas maneras. O métete otra vez allá la candela de la droga otra vez. Pero sabe una cosa, por eso esta palabra que estamos leyendo aquí de Sidrán, Misá y Abednego, nuevamente volvemos ahí al versículo 19 del 3, dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y demudó su aspecto de su rostro contra Sidrán, Misá y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado.
y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sidrán, Misá y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces esos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbanes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho más, la llama del fuego mató a aquellos que había alcanzado a Sidrán, Misá y Abednego. Y estos tres varones, Sidrán, Misá y Abednego, cayeron atados al horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, si tú estás en el horno de fuego hoy, sepa que ahí está el Hijo de los dioses, que es Jesucristo. Sepa que ahí está el Dios viviente al lado tuyo. Sepa que Dios ha estado conmigo en estos tiempos, porque la prueba difícil mía no fue allá. Cuando vine aquí fue la prueba más fuerte. Mi esposa: no vuelvo contigo, ya no quiero nada contigo, duerme allá en otro cuarto por allá. Tú eres el culpable de esto, tú eres el culpable de aquello. Y cuando me robaron unas platas y comienzo yo a reclamar: pero usted, ¿por qué me robó esto? Pero usted, ¿por qué me hizo aquello? Y esa es una prueba fuerte, una prueba donde usted, como que el diablo le cega los ojos y comienza, la persona se ciega a buscar y no se entiende, y comienza usted a tratar de trabajar y lo que hace no prospera, porque mi esposa no quería nada conmigo, pero yo tenía, el tiempo que estuve allá y el tiempo que salí afuera, yo tenía casi 6 años de no tocar mujer. O sea, Dios me dio el don de la continencia. Y mi esposa, cuando llego, me dice: no, yo no quiero nada contigo. Yo quiero ver es un testimonio en ti, si realmente tú eres cristiano o no eres cristiano. Porque yo venía en fuego. O sea, yo venía, la hermana Mary es testigo, el pastor Luis Hernando es testigo. Yo venía que solamente, para mí lo más importante, Dios. Amén. Dios. Pero de repente el diablo se le mete por acá. El diablo no se te va a aparecer a ti con cachos, ni con rabo. El diablo, dice la palabra, que se aparece como ángel de luz. El diablo se aparece en una manera que tú no lo vas a entender. Pero si tú estás en la presencia de Dios, si tú estás en el plan de Dios, si tú estás en el propósito de Dios, no importa lo que se levante, no importa el que te diga tú no puedes, no importa el que te diga ya tú no vales nada, no importa el que te diga que tú eres lo peor, no importa que tú vayas al banco y allá no te den un crédito, no te den una cuenta, no te den nada, no importa lo que esté pasando, no importa, como dijo el profeta, dijo: con todo yo le voy a servir al Señor. Con todo, no importa que las vacas no den leche, no importa que las ovejas no den leche, no importa que no haya nada en el campo, no importa, yo con todo le voy a servir a Jehová. Y si Jehová está conmigo, yo voy a vencer en medio de la prueba. No importa cuánto se haya calentado el horno, así como Sidrán, Misá y Abednego, así yo también voy a alcanzar el premio que Dios tiene para mí, la corona de vida que Dios ha preparado para los que le aman. Pero hay que prepararse y meterse en el fuego, en la presencia del Señor, porque sepa que usted y yo vamos a ser probados como el oro, y el oro, para ser refinado y el oro para que brille, tiene que pasar por altas temperaturas. Amén. Amén. Y si no pasa por altas temperaturas, el oro no va a ser sacado ni va a ser mostrado, porque no va a dar.
el brillo que necesita. Hermano, la prueba que yo estaba viviendo era fuerte. Para poder